Sean ustedes bienvenidos a la Universidad de Antioquia. Todos ustedes se enfrentarán en este proceso a dos grandes retos: mejorar los hábitos lectores y perfeccionar las capacidades escriturales. Para ello, vamos a iniciar entonces con el origen del lenguaje. ¿Cómo conocemos nosotros esas expresiones del ser humano que nos llevan a disfrutar del rico mundo de la literatura y del conocimiento? En un principio, nos dicen los investigadores que por allá en Etiopía, hace más o menos 8.000 años, surgió allí la especie humana y que luego se fue dispersando hacia las demás regiones del mundo. Existen otras teorías que indican que el hombre es de origen americano, que el hombre es de origen espacial. Sin embargo, lo último en el avance del conocimiento nos indica que el hombre proviene del África. Desde allí, nosotros observamos cómo el hombre se fue dispersando a través de muchas rutas por todo el universo conocido hasta el momento. Estemos de acuerdo o no con que el hombre es originario de África, hasta allí nos conducen las últimas investigaciones. Entonces, ese hombre que existía en un principio, ¿cómo era? Pues nos dicen que el hombre estaba en estado natural y no precisamente con la forma y figura de hombre aún, que fue evolucionando con el paso de años, miles, cientos y miles de años, hasta llegar al momento actual en que tal vez sigamos evolucionando o estemos involucionando. El hecho es que el hombre necesitó comunicarse con los demás seres, necesitó manifestar sus ideas, sus pensamientos, y de allí entonces surge la necesidad del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje entonces? Miremos a ver que el lenguaje es la capacidad del ser humano únicamente de comunicar sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, ya sea a través del habla, de la escritura o de otros signos, tales como la pintura, la escultura, la música. Y ya teniendo esa idea del lenguaje, que es únicamente del ser humano, nosotros nos referimos a algunos tipos de lenguaje. Tal vez hemos escuchado hablar del lenguaje de las flores, del lenguaje de los animales, del lenguaje de los tiempos, del lenguaje de la naturaleza. Cada uno de estos lenguajes nos dice algo, nos transmite una idea, y esa idea únicamente la transformamos en un sentido que se pueda manifestar y conocer a través del habla. Por eso es muy importante saber qué es el habla. El habla es la realización práctica, el uso que uno le da a una determinada lengua. Entonces, ¿qué es la lengua? Es el conjunto de signos orales o escritos que nos sirven para comunicarnos con una o varias personas de una comunidad lingüística determinada. Esa relación entre lenguaje, lengua y habla es una unión muy intensa, está muy imbricada, no existen límites definidos. Esos límites se los otorgamos nosotros. Somos quienes decimos, bueno, ya sabemos el lenguaje de las flores. Una flor amarilla quiere decir distanciamiento, unas flores blancas, pureza, unas flores rojas indican pasión. Pero ellas en sí mismas, no, si uno no las está visualizando, o alguien no nos dice, esas flores que están allí son rojas, no tienen ningún significado para nosotros. Por eso debemos hacer uso del habla. Y en el habla nosotros le indicamos a otras personas que estén distantes, tras de la pared, en otro municipio, en otro país, le comunicamos nuestras ideas, nuestras sensaciones, nuestras necesidades. Y la otra persona las capta con cierta claridad, las comprende si usa el mismo código,
si usa el mismo sistema de signos de esa comunidad lingüística. Entonces, con el tiempo, el hombre primitivo necesitó usar el lenguaje, necesitó usar una lengua, pero todavía digamos que no lengua propiamente, porque no se sabía cuál de ellas, pero necesitó hablar, manifestar esas ideas, esas emociones, sentimientos, necesidades. Por ello, nosotros vamos a remitirnos al origen de las lenguas, cómo llegó el lenguaje al ser humano. Existen varias interpretaciones de varios autores. Algunos de ellos ya se ha quedado hasta allí la investigación o el aporte de otros estudiosos. Otros han seguido estudiando, avanzando y descubriendo nuevas formas que dan sustento y soporte a esas teorías. Una de esas teorías las vamos a ver en este momento, que son las teorías acerca del origen de las lenguas. Bueno, ¿cómo se originó el lenguaje? ¿Cómo nos llegó a nosotros? Entonces miraremos este pequeño enlace. Teoría de la onomatopeya, según la cual la lengua primitiva es una expresión imitativa, mediata o inmediata de las percepciones, surgida de la imitación de los diferentes sonidos de la naturaleza. Estas onomatopeyas se convirtieron después en el modo natural de designar a los objetos que producían tales sonidos, es decir, se habrían convertido en palabras. Teoría evolucionista o filogenética, según la cual el origen del lenguaje fue producto de la necesidad del hombre primitivo de comunicar sus ideas. Fue en la era del Neandertal cuando se inició el lenguaje, pero hasta la aparición del Homo sapiens no se dio una evolución lingüística significativa. La teoría de la monogénesis se basa en un origen único de todas las lenguas del mundo que eran habladas desde la Edad de Piedra, la cual, a través de un cambio lingüístico, se convirtió en las múltiples lenguas conocidas actualmente. La teoría de la poligénesis se basa en que el lenguaje surgió en diferentes lugares de manera independiente, sin necesidad del habla. En este se dice que el humano sin idioma, originario de África, llega a Europa, América, Asia y Oriente Medio, y crea diversos grupos lingüísticos. Algunos se conservan actualmente. Sea cualquiera la teoría con la que usted se identifique, sin importar sus pensamientos o ideas o concepción filosófica, el surgimiento del lenguaje en el ser humano es el que potencia y permite el desarrollo del pensamiento. Y esos pensamientos más tarde se van a transformar en teorías, en conceptos, en nociones, y van a dar lugar a las lenguas, a las artes, a la química, a las matemáticas, a través del lenguaje. Todo el mundo conocido, todo el saber que tenemos hasta este momento ha sido posible debido al desarrollo del lenguaje. Ese lenguaje entonces va intrínsecamente ligado al desarrollo del pensamiento, al aumento de la masa cerebral en el ser humano. De manera que los empiristas, por ejemplo, con Juan Jacobo Rousseau, ellos decían que el lenguaje surgió debido a la necesidad de manifestar las emociones. Alguien, por ejemplo, se caía y decía ¡ay! Y el resto de personas que estaban en la comunidad trataban de imitar esa expresión que habían escuchado. ¡Ay! De pronto, para que pudiese ser más efectivo, también ellos se daban un golpe con un tronco en el dedo gordo del pie para poder sí manifestar esa expresión. También hay otros como Richard Payet. Richard Payet nos dice que el lenguaje surge porque el ser humano lleva muchos gestos dentro de sí, que la pantomima, que la gestualidad fue la que dio origen al lenguaje. Primero
todos nos comunicamos por medio de señas, de gestos. Y luego eso lo manifestamos a través de palabras. Esa teoría de Richard Payet no ha tenido tanta difusión, pero al menos brinda un espacio más para el enriquecimiento y poder saber con certeza cómo llegó el lenguaje al ser humano. Hay otras teorías, como la del origen divino. Nos indica que hubo un creador del lenguaje y que ese lenguaje era común para toda la humanidad conocida. Y la humanidad quiso construir una torre inmensa que llegase hasta el cielo y desde allá le confundieron las lenguas. Pero en un principio el ser humano nació, según esta teoría, dotado de lenguaje, de esa capacidad de manifestar sus ideas y pensamientos. Teniendo ya entonces la idea del lenguaje, de la lengua y del habla, vamos a la realización práctica de cada uno de ellos. En nuestro país, en Colombia, hablamos el idioma español. Pero ¿por qué sabemos nosotros que debe ser el español y no otra lengua? Primero porque fuimos conquistados por otra potencia más poderosa que nosotros. Pero luego, en la Constitución colombiana, nos dicen que el idioma español es el oficial para todo el país. También indica allí la Constitución que en las regiones donde hay lenguas indígenas, la lengua indígena es la lengua principal y como segunda queda la lengua española. Entonces en Colombia hay una situación lingüística que aparentemente todo el mundo dice, o todos los colombianos decimos, no, aquí se habla español. Y hay camisetas, y hay canciones, y hay cosas, se habla español. En Colombia tenemos 4 posibilidades lingüísticas. La primera de ellas, dice la Constitución, español, idioma oficial. La segunda, las lenguas indígenas oficiales en su territorio. La tercera, hay lenguas criollas. Colombia es uno de los pocos países del mundo en donde existen 2 lenguas criollas. Una de ellas es el palenquero, que se habla en San Basilio de Palenque. Queda más o menos a 40 minutos de Cartagena. Ya saben que es una comunidad raizal que se ubicó en ese lugar huyendo de la esclavitud a que los tenían sometidos los españoles. Y la otra lengua es el venté, que se habla en San Andrés y Providencia. Y la mayoría de las personas dicen, no, esos son raizales. Y cuando ya dicen son raizales, son comunidades aisladas, son poquita gente, ya nosotros como que les creamos una barrera y decimos, eso no es con nosotros. Y tenemos la lengua de señas colombiana. La lengua que usan los sordomudos en nuestro país es diferente a la de otros países. Volvamos a lo de las lenguas indígenas. ¿Cuántas lenguas indígenas hay en nuestro país? Hasta el momento hay 63. Y cada día es menor el número de hablantes de las lenguas indígenas y van desapareciendo. Y al desaparecer una lengua, se pierde todo un universo de conocimiento, de cultura, de formas de ver la vida, de formas de ver el mundo. Miraremos unos enlaces para que conozcamos una lengua indígena que es el guayú. Aquí vamos a escuchar un fragmento de una canción de Silvestre Dangond donde escuchamos algo del guayú. Posiblemente muchos de ustedes la hayan escuchado. Solamente vamos a detenernos en esa partecita que uno dice, no entiendo. ¿Cómo hago para aprendérmela, para reproducirla? Y mire, es una lengua nuestra y no le damos el valor que se merece. Con ustedes, Silvestre Dangond. Este tema se llama La Gringa. Bien, nosotros ahí entonces
tenemos ciertas expresiones que no logramos de pronto identificar tan nítidamente, como si nos hablasen en la lengua que nosotros dominamos. La lengua wayú es una de las pocas lenguas indígenas que tienen mayor cantidad de hablantes, pero en Colombia hay unas lenguas en el Amazonas que las hablan 8 personas hasta el momento. Son los más ancianos, ya los otros han sido influenciados por el idioma invasor, por el idioma español, y esa lengua se va perdiendo. Y dirán ustedes, bueno, ¿y cuál es la riqueza que tiene una lengua de esas? ¿Cuál es ese saber? Un saber ancestral que ya no nos sirve para nada. Solamente creemos en lo que es científico, en lo que es demostrable. Existe un video que ha sido viral en las redes sociales que nos dice que vinieron unos investigadores del Canadá, entraron al Amazonas y fueron explorando y conociendo y preguntándole a los indígenas. Y uno de los investigadores tomó una ramita y se la metió a la boca y tenía un diente de oro. Y el diente se le fue deshaciendo y le grabaron el momento en que se le deshacía. Y con esa ramita otra vez iba masticándola y el oro desaparecía, se volatilizaba. Llegaba al estado líquido y del líquido se perdía. Y ellos se devolvieron y estuvieron meses y meses tratando de buscar esa planta y no la encontraron. Dirán ustedes, no, pues yo para qué quiero una planta de esas, si tengo, mire, esta cadena que me costó $1.000.000 de pesos, y le voy a echar una plantica de esa para perderla. No, yo no quiero eso. Es posible que esa planta tenga algunas propiedades que permitan que el manejo de la orfebrería hasta este momento en el mundo cambie. O bueno, ¿qué se hace o para qué puede ser rico? Bueno, ese es solo un pequeño ejemplo, sin considerar las propiedades naturales de mucho conocimiento que ellos tienen, de muchas plantas que para nosotros son totalmente desconocidas y que incluso podrían salvarnos a nosotros de una enfermedad grave o algún conocido o familiar nuestro. En México, ya nos salimos un poquito de Colombia, también hay unas lenguas que están en vía de extinción. Una de ellas es la lengua nahual. Vamos a escuchar entonces una canción muy conocida por casi todos ustedes, que en diciembre la cantan nuestros hijos, nuestros vecinitos, muchos niños y también los adultos. Es el burrito sabanero, pero vamos a escucharla en lengua nahual. Ustedes la pueden buscar también en YouTube, que es un video muy rico para uno al menos afinar el oído y tener la percepción. Existen lenguas indígenas y nosotros no le damos el valor que en otras partes le están dando. Para nosotros solamente cuenta el español. Ahora, otra vez nos ubicamos en Colombia y aunque hablamos español, en las diferentes regiones colombianas se habla de manera distinta y hay momentos en que uno no conoce algunas expresiones, terminologías o palabras de otra región. Así tenemos entonces que se llaman dialectos y tenemos el dialecto costeño, el dialecto pastuso, el vallecaucano, el dialecto paisa, el cundiboyacense, el dialecto llanero, y siempre están hablando en español. Pero los dialectos es la forma particular que se le da a una lengua en una región determinada. Escuchamos nosotros tal vez a un llanero y habrá cosas que no le comprendemos. Y uno le pregunta, bueno, ¿y esto qué significa para ustedes? Habrá cosas que le escuchamos a un rolo. Rolo es la forma que se le dice cariñosamente a los de Cundinamarca y Boyacá. Por ejemplo, ellos nos indican que el desayuno típico para ellos, lo más común, es la changua. Y uno dice acá, no, yo que voy a comer changua en el desayuno, una sopa en el desayuno.
y nosotros vamos desde aquí, le llevamos una arepa y dice, pero ¿cómo una arepa, hombre? ¿Cómo se le ocurre arepa en el desayuno? Bueno, pero esos términos son conocidos y a veces la forma en que se dicen, se pronuncian, es la que tiene esa riqueza que nos permite que Colombia sea un país 1A. Miraremos un pequeño párrafo que van a interpretar, van a pronunciar varias personas imitando el dialecto de las regiones. ¿Cómo les pareció? Aunque son dos personas en este video que tratan de imitar, no les queda como tan perfecto, pero es un trabajo que vale la pena. De manera que nosotros entonces tenemos que apreciar toda la riqueza lingüística que tenemos. Hay que dejar de lado algunas cuestiones regionalistas. Que el habla mía es mejor que la tuya, que la de aquellos no sirve. No, estamos en Colombia, es un país rico debido a estas situaciones lingüísticas y comunicativas. Ahora, ¿cuál es entonces, ya visto todo este panorama de dialectos en Colombia, y es posible que se nos hayan pasado algunos de regiones ya un poco más pequeñas? ¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Lo ideal, no es una obligación, es que nosotros usemos una variedad estándar del lenguaje, del idioma español. Esa variedad estándar, ¿qué quiere decir? Que hablemos de manera que no se note el lugar de nuestra procedencia, porque hay otras personas que nos están escuchando y no nos van a identificar, no nos van a rechazar. Algunos de pronto nos van a acoger, pero otros nos crean una barrera y dicen, no, con ese no, porque es que ese es de otra parte. Ese no es de aquí. Todavía hay personas que tienden a tener las cosas pequeñas, a ser egoístas. La gran variedad de dialectos en nuestro país permite que seamos el mejor país en donde se habla la lengua española. Un hablante en México ve venir el bus, lo que nosotros decimos el bus, y para ellos, estoy esperando el camión. Y se queda uno acá, yo no me monto en un camión. ¿Cómo que así? Que yo voy a ir de mi casa para el centro y me voy a ir en un camión. En Cuba se montan en una guagua. Y hay una canción muy hermosa de Juan Luis Guerra que se llama precisamente La Guagua. No, espéreme ahí un momentico, mamá, estoy esperando la guagua. ¿Cómo así, mijo? Mamá, es que voy para el centro, estoy esperando la guagua. Pues mire que no comprendemos algunas cositas si usamos esas otras variantes de otro lugar. Recalcos acerca de la variedad estándar del lenguaje. Esa variedad estándar no es que sea una forma de hablar plana, sin inflexiones de la voz, sin los matices afectivos que le damos a cada situación particular. Simplemente es que hablemos de una forma que no va a ser más culta que las demás, que no va a ser más importante, pero que va a eliminar esas barreras que cualquier otro oyente puede interponer al momento de escucharnos. Hay algunas otras situaciones que debemos tener presente. Bueno, ya sabemos entonces cómo se dispersó el lenguaje en el mundo, pero esa cantidad de lenguas que hay en el mundo, ¿para qué nos sirven a nosotros? ¿Qué hago yo con saber que existen muchísimas lenguas? Primero, vamos a ver que ya estamos en una aldea global. En el mundo, mire la distribución de las lenguas. Y usted si se fija por los colores únicamente, dice, uy, Ave María, es que hay como 200 lenguas. Ah, profe, pero es que usted dijo Ave María y esa Ave María es muy paisa, ese es de nosotros. Sí, señor. Allá es donde debemos tender entonces. He aquí el ejemplo preciso. ¿Para qué nos sirven entonces todas estas lenguas? Primero, analizamos que en Colombia, mire que había 63 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, 1 lengua de señas y el idioma oficial español. Pero en el mundo, la riqueza lingüística es la siguiente. En América
hay aproximadamente 1269 lenguas. Tal vez en este momento alguna de ellas está desapareciendo. En Asia es el continente que más lenguas posee, 5500 y tanto. En África hay 2600 lenguas y en Oceanía 1360. De toda esta gran cantidad de lenguas, pensarán ustedes, bueno, pero si apuradito hablamos el español y nos están obligando a que hablemos una segunda lengua o una lengua extranjera. El ideal es que nosotros nos comuniquemos de manera que en el mundo todas las personas del mundo nos puedan comprender. En el momento actual, la lengua más hablada en el mundo es el mandarín o el chino, que dice la mayoría de las personas. China se ha convertido en la primera potencia mundial, en lo económico, en lo militar, en lo social, en casi todo. Es la primera potencia mundial. Nosotros todavía decimos, no es la China, vea, es este otro país. Todavía tenemos ese rezago y queremos quedarnos allí, porque cuando uno está en un lugar cómodo y nos mueven el piso, quedémonos en ese lugar cómodo que no nos molesta. ¿El inglés es el idioma más hablado en el mundo? No, es el mandarín. Ahora, sea el inglés, sea el mandarín, sea el francés, sea el portugués, los hombres, los científicos y los estudiosos de la lengua, los lingüistas, se reunieron por allá a finales del siglo pasado y dijeron, bueno, vamos a acabar con todas esas barreras lingüísticas, vamos a crear un idioma en el que todos nos entendamos, toda la humanidad. Y ellos idearon un lenguaje artificial llamado el Esperanto. En el Esperanto hay algunos libros, hay programas radiales, hay conferencias, pero ha tenido el rechazo político, y ya ustedes saben de qué potencias, ha tenido el rechazo económico, porque el comercio se realiza es a través del mandarín y del inglés. La tercera lengua más hablada del mundo es el idioma español, con cerca de 450 millones de usuarios. ¿Por qué no hablamos el Esperanto? Porque no hay el interés, no hay la motivación necesaria para ello. Uno que otro por allá se pone a explorar, bueno, miremos qué es el Esperanto, cómo lo inventaron. ¿Se imaginan ustedes que logremos ir a otro planeta y se compruebe que verdaderamente hay vida inteligente en esos otros lugares? ¿Cómo nos comunicamos? La primera noción que nos queda es, arrasémoslo, acabemos esas formas comunicativas de otros lugares. Pero bueno, no vamos a especular si hay vida en otros lugares o no. Simplemente quedémonos aquí en la Tierra todavía un tiempito más. La gran variedad de lenguas, son alrededor de 10.000 lenguas. ¿Para qué nos sirven? Para ser más ricos, para que haya entendimiento entre los seres, para que respetemos y valoremos las diferencias de los demás. Retornamos a Colombia y decimos, bueno, pero es que aquí en Colombia tampoco se valora. Hablamos el español y nosotros nos sentimos mal cuando nos habla un chocoano, porque ellos tienen una manera de hablar que, no, yo no le entiendo. De manera, señoras, señores, jóvenes, niños y adultos, que nosotros debemos propender por el respeto hacia las formas comunicativas de todos los seres, sean colombianos o sean del mundo. Y antes debemos aprender de ellos. ¿Qué tienen para enseñarnos? ¿Qué hay de nuevo? ¿Yo qué puedo aprender? ¿Y yo qué puedo darle a otras personas? ¿Qué puedo darle a los demás? También tenemos nosotros entonces que después que se ha repartido el idioma en todo el mundo y nos quedamos nosotros ante esta situación, ¿qué hay que hacer? Entonces miremos ese idioma cómo se traduce, cómo se muestra. Se puede mostrar a través de la escultura, pero ahí no podemos decir si es español o inglés. Ejemplo, hay un lugar que aún no está abierto al público, un parque recreativo que se llama La Era de Piedra, queda en el municipio de La Estrella, en Antioquia. Y en La Era de Piedra hay un artista, un escultor que trabaja con la piedra. Y ahí usted encuentra 1000 figuras diferentes. Todo es con base en la piedra. También ha trabajado la madera. Pero un árbol, por ejemplo, tiene un tronco inmenso, grande, robusto,
hecho en piedra, las hojas en piedra, los frutos hechos en piedra. Y no es una cuestión que sea burda, que sea poco elegante. Usted lo mira y usted queda admirado. Es más, dice, voy a tomarme una foto aquí al lado de este árbol de piedra, o alrededor de esta imagen tan grandiosa, o simplemente al lado de este, ¿cómo se llama ese palito donde se coloca el papel higiénico? Portapapel. Al lado de este portapapel higiénico me voy a tomar una fotografía. Allí él está comunicando, está diciéndonos algo, está manifestándonos. Podemos decirle al mundo 1000 cosas a través de la escultura. La música, acabamos de escuchar varias canciones, se le dice al mundo un mensaje a través de la música. Los textos, los libros, es como que la forma más práctica para dar a conocer el conocimiento. Inicialmente los libros impresos, luego los libros ya digitales, y se llegará un momento en que los libros cambiarán y quedarán como una reliquia. Los libros tal cual como los conocemos en este momento. Pero lo importante es que cuando hay un texto, cuando hay un libro, cuando hay una obra de arte, se precisa el uso de una habilidad del pensamiento, de una habilidad cerebral, que es leer. ¿Qué leemos? Todo lo que nos rodea. Usted va caminando desprevenidamente y uno va leyendo el entorno, lo que hay, las otras personas. ¿Quién de ustedes ha ido en algún momento por una calle y de pronto siente que viene alguien allí detrás? Esa es una lectura que uno hace del entorno y uno mira de reojo y está uno pendiente y uno acelera el paso. Lo voy a dejar. No, quién sabe qué me irá a hacer. Me irá a robar, me irá a preguntar, qué me irá a decir. Y uno acelera el paso y la otra persona también. Entonces hacemos lo contrario. Bueno, voy a frenarme. Y si el otro también se frena, entonces usted se hace a una orilla donde hay otras personas y uno mira y lo deja que pase. Estamos leyendo. Esa es una lectura. ¿Qué es leer? Leer es comprender. Así sencillamente. No le pongamos tantas arandelas. Si usted comprende lo que lee, está leyendo. Si está descifrando signos y códigos, eso no es lectura. Ahora, podemos leer en textos, en pinturas, en esculturas, podemos leer la música, podemos leer los ojos de la persona amada, podemos leer los gestos de cualquier otra persona. A veces no necesitamos leer, necesitamos es comprender qué nos dicen. Una niña de 15, 16 años le dice al papá, papá, ¿me dejas ir a la fiesta con esos amigos peludos que a ti no te gustan? La fiesta comienza a las 9 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Y el padre le responde, sí, vete. Sí, vete. Allí, si lo leemos, si lo transcribimos y lo leemos, está diciendo que el papá autorizó esa salida de la hija. Pero lo leemos ahora con la escucha e interpretamos el matiz afectivo que tenía el padre en ese momento y realmente nos está dando a entender un mensaje totalmente distinto. No te vayas porque te casco, te castigo, te va mal. Eso no lo dijo él, pero nosotros interpretamos esa expresión. Entonces, para nosotros leer, para nosotros escribir, ¿qué hay que hacer? En el siguiente encuentro vamos a ver algunas herramientas para perfeccionar esas habilidades, la escritura y la lectura. Nos encontramos en una próxima sesión y hasta pronto.